dado un tiempo oportuno de ingreso, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, que el tema del día de hoy en realidad no es complicado. Bueno, espero que los otros temas tampoco les haya sido tan complicado. Pero igual pueden hacerme cualquier duda, cualquier pregunta. Consiste el día de hoy en laboratorio de líquidos corporales. Entonces, básicamente la situación es esta. Tenemos aquí un vasito, es decir, un contenedor, y está lleno de un líquido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se derramó, ¿ok? Entonces, básicamente, y mi doctor tiene esta teoría, cuando Dios nos da nuestros órganos, nos los da envueltos, como un regalito. Y es así como podemos encontrar el intestino con el peritoneo, el corazón con el pericardio, los pulmones con la pleura, y aquí también las articulaciones con la cápsula articular. Y bueno, eso suena bonito, ¿no? Es como que alguien te da algo y te lo da en tu papel de regalo con su moñito. Ya, igual va a ocurrir en esta teoría, en este tema. Entonces, básicamente recordemos ello porque va a haber una serie de líquidos que por desequilibrios, que por alteraciones en la homeostasis natural del organismo, es que van a haber acumulaciones de ciertos líquidos que estoy mencionando con ciertas características, con contenidos de proteínas, albúmina, lactato deshidrogenasa, bilirrubinas, colesterol, amilasas, entre otros, que pues me van a permitir distinguir si estoy ante un líquido patológico o uno no patológico, ante uno inflamatorio o no inflamatorio, o ante alguno de tipo trasudado y exudado. Tal vez hasta ahorita ya sepamos cuándo es algo patológico o no patológico, cuándo es inflamatorio o no inflamatorio, por ciertas características macroscópicas y microscópicas de este líquido. Sin embargo, tal vez aún no sabemos qué es un trasudado y exudado, lo cual está bien, porque ahorita lo vamos a aprender. Entonces, continuemos. A ver. Ahorita lo que vamos a hacer es explicar por qué es que habíamos mencionado de que por alteraciones de la homeostasis del equilibrio es que se pueden llegar a acumular estos líquidos en estas cavidades o en estos espacios, donde fisiológicamente no existen líquidos. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿de qué estás hablando, Katy? Bueno, el principio básicamente de esta homeostasis alterada, pues debería ser la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso sanguíneo, porque aquí tenemos las células endoteliales que van a estar recubriendo el vaso, ¿no? Este es el vaso. Entonces, el principio para este equilibrio o de manera fisiológica se va a llamar la ley de Frank-Starling. Y tal vez también la conocen. Sí, también es el que estudió el concepto de la ley de precarga en la contractibilidad cardíaca. Pero sí, es el mismo. Tal vez lo recuerdan por fisiología. Entonces, él nos va a hablar del mantenimiento de dos presiones que deben estar en equilibrio justamente para que no ocurra esto. Es decir, un derrame. Es decir, de que se mantenga en equilibrio los líquidos en las cavidades corporales. Entonces, estamos hablando de la presión hidrostática y de la presión oncótica. Ahorita vamos a definir entonces a qué nos referimos con presión hidrostática y con presión oncótica. A ver, entonces, descuiden, no les voy a preguntar. Con presión hidrostática nos vamos a estar refiriendo con la presión, sí, ya, no es necesario que definamos presión, con la fuerza que se ejerce dentro del propio vaso, o sea, como que va a estar con ganas de salir del vaso, o sea, empujando hacia el vaso. Pero la presión oncótica o presión homeostática, que es la dada por las proteínas, es la que va a estar siendo ejercida para que justamente contrarreste a la presión oncótica y diga, ah, tú estás ejerciendo presión para salir del vaso. No, ya, yo te empujo dentro del vaso de modo de que esta presión no sea mayor y
pues se contrarreste y todo quede en equilibrio. Entonces, este concepto lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un derrame? En un derrame, lo que ocurre es un desbalance, una desproporción, una discrepancia. Entonces, miremos aquí, ¿qué es lo que ocurre en un derrame? En un derrame lo que ocurre son alteraciones hemodinámicas, una alteración en esta homeostasis, de este equilibrio. Entonces hay un desequilibrio. ¿De qué leyes? Pues de las leyes que nos sustentan de que debería ser así, ¿no? Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? De la ley de Frank-Starling. Es decir, aquella ley que nos habla de la presión hidrostática y de la presión oncótica. Y aquí pues lo que les comentaba, ¿no? La presión hidrostática, que va a ser la que tiende a sacar el líquido hacia el intersticio, y bueno, en este caso el espacio alveolar, por el primer ejemplo que vamos a estar dando, ahorita lo comento, y de la presión oncótica, que pues esta va a ser en contra de la presión hidrostática para retener el líquido dentro del espacio. Entonces, ¿por quién habíamos dicho de que iba a estar dada la presión oncótica? Por las proteínas. Entonces, esto de aquí es concepto importante y lo van a ver hasta en la sopa, en los pasitos. Bueno, en este tema, ¿no? En el tema de líquidos corporales. Listo. Entonces, básicamente la presión hidrostática y la presión oncótica son aquellas que se van a encargar de determinar el equilibrio entre estas dos presiones. Es decir, entre la hidrostática, la fuerza que se va a ejercer dentro del vaso, como para poder extravasar, para salir, y la presión oncótica, que pues va a ser dada por las proteínas y que va a retener el líquido dentro del vaso. Que va a retener el líquido, perdón. Entonces, o sea, contrarrestar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un derrame? Habíamos dicho. En un derrame lo que ocurre es un desequilibrio, por eso estas palomas. Listo. Desbalance. ¿Entre qué? Entre la producción y la absorción del líquido de estas cavidades, ¿no? Entonces, usualmente hablamos de un tercer elemento. Este tercer elemento, bueno, no lo menciona la ley de Frank-Starling, pero sí lo mencionan en libros de fisiopatología y de fisiología, que nos habla acerca de los linfáticos, ¿no? Que estos van a permitir la reabsorción de este líquido derramado. Pero en este desequilibrio, esta presentación está alterada. Entonces, no va a haber una correcta absorción de este líquido, generándose, pues, un estado de mayor desbalance o desequilibrio. Entonces, desequilibrio entre la producción y o absorción del líquido. Porque si se produce mucho, existe este derrame y no se absorbe correctamente, pues entonces este líquido se acumula. Listo. Entonces, es porque aumenta la presión hidrostática o porque disminuye la presión oncótica. Ya. Aquí, como lo habíamos comentado, hay un desbalance entre estas dos. Estas dos fuerzas deberían estar en equilibrio. Pero si no están en equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Ay, acá hay un desequilibrio, sí. Pero este desequilibrio, ¿qué es lo que va a generar? Obviamente, la alteración de esta ley y obviamente la acumulación de ciertos líquidos, como por ejemplo en los que vamos a estar viendo en los siguientes espacios. Aquí algunos datos con respecto a la presión coloidosmótica o presión oncótica. Ya, entonces, básicamente la teoría les habla de la acumulación de ciertos líquidos y la importancia del laboratorio de que nosotros pues aprendamos a reconocer las características de estos líquidos, cuántas proteínas tiene, qué nivel de albúmina tiene, qué nivel de LDH tiene, entre otras características, pues nos van a ayudar a definir si esto es inflamatorio, no inflamatorio, patológico, no patológico, si es un trasudado o un exudado. Entonces, vamos a ver. Una de las primeras características que debemos saber es cuando este líquido es un trasudado o presenta contenido de un trasudado o de un exudado. Pero, Katy, ¿qué es esto? Bueno, para esto ya habíamos estado viendo
sesiones pasadas que, por ejemplo, si hay muchas proteínas, si hay mucha celularidad, podemos ver que este líquido se va a ver más antocrómico. Por ahí, si hay contenido biliar, se va a ver más verdoso. Por ahí, si hay contenido hemático, ya, puede haber sido una punción traumática o puede ser que el paciente haya sufrido un accidente traumático y por ello vamos a encontrar glóbulos rojos, ¿no? Después, ¿qué más? Si vemos si hay mucho colesterol en el paciente, por ejemplo, no sé, si es una persona obesa o tiene obesidad mórbida, pues también vamos a encontrar como que un contenido lechoso, ¿no? Entonces, básicamente, esas características se les conoce como características macroscópicas y vamos a poder evidenciar en el tubito, vamos a poder ver el color, o sea, la coloración alterada, ¿no? Y de acuerdo al color nos da una orientación. Ya, y Katy, ¿para qué todo esto? Porque al igual que el color nos da una orientación, yo puedo ver un color centocrómico y digo, ay, hay mucha celularidad o hay muchas proteínas. Ya, entonces, cuando se refiere a trasudado y exudado, eso también me va a permitir establecer un diagnóstico diferencial. Entonces, ahí recae la importancia. ¿Por qué? Porque si mi líquido es de presentación trasudado, pues yo voy a tener que pensar en una alteración sistémica. Es decir, de que viene, como pueden relacionarlo como de que viene de otro lado. Yo lo relacionaba así cuando aprendí este tema. Trasudado, ya, es como que tiene que traspasar barreras para poder llegar, ¿no? Es como que tú tomas transporte para ir lejos. ¿Por qué? Porque esto es por una alteración sistémica, mientras que un exudado se presenta por una alteración local. ¿Qué sé yo? Puede ser por un proceso inflamatorio. Entonces, el proceso de este es a nivel local y la expresión va a ser un exudado, mientras que en un trasudado se da por una alteración sistémica. Puede venir del riñón, una nefropatía. Puede venir del hígado, una hepatopatía. Puede venir del corazón, entonces, un ICC. Entonces, básicamente, con un trasudado, nuestro diagnóstico diferencial se amplía a una enfermedad hepática, una enfermedad renal, o puede ser que venga del corazón. ¿Y cómo vamos a saber cuando estamos ante un trasudado o un exudado? Básicamente, esto va a estar determinado por el nivel de proteínas, por el nivel de LDH, y por ahí vamos a ver un puntito importante acerca de la glucosa mucho más adelante, ¿no? Pero les voy dando un datito de que, dado que estamos hablando de una alteración local y uno de los primeros órganos que habíamos estado viendo iba a ser el espacio pleural, ¿no? Este espacio virtual, por así llamarlo. Entonces, usualmente una de las patologías que más aqueja, que más ataca el pulmón por el contexto epidemiológico en el que vivimos, pues es, a ver si adivinan, es una bacteria que le encantan los ápices pulmonares, usualmente se va al pulmón derecho y le encantan los ápices porque le encanta el oxígeno y pues obviamente en el ápice hay una mayor oxigenación. ¿Alguien sabe cuál es esa bacteria? A ver, ¿qué más? Les voy dando pistas. También existen muchas presentaciones de esta bacteria en las cuales a los pacientes se les denomina sintomáticos respiratorios. Y presentan pérdida de peso, presentan fiebre, presentan escalofríos, tos, disnea, hemoptisis. ¿Alguien sabe a qué bacteria me estoy refiriendo? Mycobacterium tuberculosis. Muy bien, Francis. Exacto. Entonces, habíamos estado hablando de los pulmones, de este órgano principal. Entonces, ¿a qué bacteria en el contexto epidemiológico en el que nos habíamos estado refiriendo contexto epidemiológico? Porque el Perú es una zona con predominante o con una gran prevalencia pues, de Mycobacterium tuberculosis, pues es el Perú. Entonces, básicamente, por una alteración local, vamos a estar hablando, entonces, podría ser
una presentación de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y a esta bacteria, o cada vez que hay bacterias, pues a estos les encanta consumir glucosa, no es como los virus. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo? Entonces, tanto que les encanta consumir glucosa que miren cómo van a tener la glucosa disminuida. Pero bueno, esos son datitos que vamos a ir viendo más adelante. Era solamente para ejemplificar, ¿no? Porque ¿dónde genera daños principalmente? A nivel pulmonar. Entonces, pues decimos de que es como que para ver un ejemplo, ¿no? ¿Dónde va a estar la alteración? La alteración va a estar a nivel local. Ya. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Entonces, básicamente esto es para que recuerden de que allá encontramos proteínas disminuidas, lactato deshidrogenasa disminuido, allá pensamos en un trasudado. Pero pensamos en un exudado cuando hay proteínas aumentadas y LDH aumentado. Ahora miremos aquí. Esto va en contraparte, ¿no? ¿Por qué? Porque si las proteínas están disminuidas y el LDH disminuido, pienso en un trasudado. Pero si está al revés, pienso en un exudado. Listo. A ver. Entonces, si aquí la pista era, si desean recordarlo así, allá, cuando alguien viene de lejos a otra parte, toma un transporte, ¿no? Toma micro, lo que sea, ya. Aquí también. Es para que lo recuerden, ¿no? Cuando es una alteración sistémica, tiene que ir lejos. Allá es un trasudado. Pero cuando es un exudado, se da una alteración por una alteración local. ¿Ya? Y aquí algunos datos que sí es importante que también recuerden. Sobre todo estos de aquí. Esto es para ejemplificar, ¿no? Lo que les había dicho. En un trasudado o en un líquido transudativo, pues puede presentarse, o bueno, la presentación se da cuando, por ejemplo, tenemos que pensar en algún síndrome nefrótico, es decir, en una enfermedad renal, o cuando, por ejemplo, hay alguna enfermedad cardíaca o alguna enfermedad hepática. Los ejemplos que les comentaba, ¿no? Y ahorita hablamos de la hipoalbuminemia. Pero obviamente, como habíamos estado hablando de afectaciones del hígado, como por ejemplo la cirrosis, y quién es el principal generador de proteínas, pues el hígado, ¿no? Entonces, si el hígado no está produciendo muy buenas proteínas o no está produciendo la cantidad necesaria de proteínas, entonces, pues, ¿qué vamos a presentar? Una disminución de estas proteínas, porque el hígado sintetiza proteínas. Entonces, ¿cuál es la principal proteína en la sangre? La albúmina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a presentar si el hígado está malito? Hipoalbuminemia. Entonces, eso va a alterar la ley de Frank-Starling, porque la ley de Frank-Starling me decía que tenía que haber un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión dada por las proteínas, que era la presión oncótica. Entonces, ¿y cuál es la principal proteína que da esta presión oncótica o coloidosmótica? La albúmina. Entonces, si hay hipoalbuminemia, entonces, ¿qué se presenta? Un líquido transudativo. Entonces, por eso dice aquí que va a haber un líquido transudativo cuando hay un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. El punto es que hay un desequilibrio entre ambas presiones. Entonces, así como habíamos visto en estas flechitas, en el transudativo van a haber bajas proteínas, por eso los estados de hipoalbuminemia, porque la albúmina es una de las es la principal proteína de la sangre, y también va a haber un bajo LDH o lactato deshidrogenasa, ¿no? La cual está referida a daño orgánico. Ahora miremos aquí. En el exudativo, este más bien va a ocurrir cuando se presenta inflamación o aumenta la permeabilidad capilar. Entonces, vemos aquí, es como que están saliendo, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque recordemos, miremos aquí los puntitos están saliendo, porque recordemos que ¿quién daba la presión que se ejerce contra el vaso? Las proteínas. Entonces, si hay un aumento de permeabilidad capilar, miremos aquí, célula endotelial, ya están dejando un espacio como que para la salida. Ya a eso nos vamos a referir con permeabilidad. Está permeable, está permitible el salir. Entonces las proteínas, hey, hay espacio para salir, vamos a salir. Entonces a eso nos vamos a referir con la permeabilidad capilar, ¿no? Porque supuestamente en este endotelio fenestrado, pues no deberían salir, pero aquí están saliendo. Entonces, aquí vamos a encontrar
altos niveles de proteína y LDH también. Esto, como les había comentado, en patologías que pues van a estar generándose por una inflamación local, como una neumonía, afectación pulmonar, como el cáncer. Puede ser también un cáncer pulmonar, TB, por Mycobacterium tuberculosis, infecciones virales, que pues van a estar afectando el pulmón, y otras enfermedades que también vamos a estar mencionando, ¿no? Entonces, ¿para qué yo necesito saber si un líquido es transudativo o exudativo? Pues para yo saber si el problema es local o el problema es por alguna alteración sistémica. Y Katy, ¿a quién se le ocurrió definir cuándo un líquido es transudativo o es exudativo o bajo qué parámetros lo encontramos? Bueno, a eso se le conoce como los criterios de Lye. Entonces, en el líquido pleural, para determinar si un líquido es transudativo o exudativo, aplicamos los criterios de Lye. Los criterios de Lye son unos criterios súper antiguos. Sin embargo, no son reemplazados, o bueno, han intentado sacar otros, de los que también vamos a hablar, pero no han reemplazado la utilización de estos, porque miremos aquí en la tabla inferior. Eficacia diagnóstica, sensibilidad y su especificidad. Criterios de Lye, eficacia diagnóstica, 94%. Sensibilidad, 98%. Y especificidad, un 72%. ¿Y qué habíamos dicho de qué era la sensibilidad? Ah, ya, la capacidad de decirle a un enfermo, oye, tú si estás enfermo, tienes por esta patología. Entonces, pues obviamente con estos números no han sido reemplazados, ¿no? Entonces, esto nos va a poder ayudar en hacer nuestro diagnóstico diferencial. Y ahorita vamos a hablar de qué clase de diagnósticos diferenciales pues estamos hablando. Entonces, repitamos esta parte. ¿Qué es lo que pasa en un derrame pleural, por ejemplo? Hay un desequilibrio entre la producción y o absorción del líquido. Entonces, por ejemplo, puede haber en el trasudado, ¿no? ¿Cómo orientamos nuestros diagnósticos diferenciales? Entonces, habíamos dicho de que en el trasudado podía haber un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. Y yo había dicho de que podía ser por una alteración sistémica. Nos estamos ubicando en el primero. Entonces, si es por un aumento de la presión hidrostática, pues yo voy a estar pensando en, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, en un ICC. Pero si es por disminución de la presión oncótica, pues yo puedo estar pensando en una afectación o del hígado, o del riñón, o por malnutrición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar un estado de hipoproteinemia, es decir, proteínas a la baja. Válgase decir hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Entonces, ¿qué me puede generar un estado de hipoproteinemia? La malnutrición, una cirrosis, un síndrome nefrótico. Entonces, ante este estado, pues yo voy a pensar en alguna enfermedad hepática o renal o por malnutrición, ¿no? ¿Por qué? Porque miren qué le han hecho a mis proteínas, a la baja. Pero si es por un aumento de la presión hidrostática, pues yo voy a tener que estar pensando, por ejemplo, dentro de mi diagnóstico diferencial, en una insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, básicamente en este desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, en el transudativo. Ahora, con respecto al diagnóstico diferencial, en el pasito, sí o sí, les van a venir estas de aquí, estas preguntas. ¿En qué patología podemos estar pensando si se presenta un aumento de la presión hidrostática? ¿En qué patologías podemos estar pensando si se da por disminución de la presión oncótica? Y aquí está. Igual les voy a pasar el material o podemos volver en todo caso, ¿no? Entonces, aquí había dicho de que tenían que fijarse en otra característica para poder reconocer si era un trasudado o si este era un exudado, en el nivel de proteínas y en el nivel de LDH y en la relación que se va a presentar entre estos. Miremos aquí. Entonces,
esto ya no es una valoración macroscópica, por así decirlo, sino es más bien microscópica. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver el LDH, tú no puedes ver el suero o las proteínas así al ojo. Tal vez cuando estábamos viendo síndrome nefrótico pensábamos que en la orina había una proteinuria cuando veíamos la orina espumosa, por ejemplo. Pero aquí vamos a necesitar de la valoración bioquímica, al igual que también lo necesitábamos en el examen de orina, ¿no? Para comparar. Entonces, en la valoración bioquímica de este líquido, pues vamos a encontrar esta tablita de los criterios de Light que ya les comentaba, la cual no quiero que se asusten viendo, ahora cómo me aprendo todos estos valores, ¿no? Bueno, también existe una versión resumida donde básicamente encontramos los primeros 3 criterios. Este de aquí y este de aquí. ¿Ok? Entonces, pero quiero que miremos siempre cuando se encuentre en una tabla, lo que sugiero que hagamos, todos, incluyéndome, es de que veamos las características similares. Porque si encontramos las características similares, es como que ya solamente relacionamos y no es como que nos preocupamos y decimos, ay, no, tengo que aprenderme este número, este número, este número. Miremos, para que se nos haga más sencillo y por motivos prácticos, ¿no? En el trasudado, todos están con una relación menor. Menos, 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 menos. Y cuando es exudado, todos tienen el signo mayor. Ojo que la gradiente, o bueno, la valoración albúmino suero o albúmino líquido pleural, pues esta es distinta, ¿no? Entonces, para nuestra memotecnia, excluimos esto de aquí. Ahora, cogemos solamente este LDH y es necesario que recuerden esta tablita porque va a ser muy preguntada en el pasito también. Entonces, LDH en el líquido pleural, en el suero, LDH solita en el líquido pleural, proteínas en el líquido pleural, proteínas en el suero, bilirrubina en el líquido pleural, bilirrubina en el suero, colesterol en el líquido pleural y colesterol en el suero. Entonces, este LPL por líquido pleural y este LDH de lactato deshidrogenasa. Porque muchas veces estamos en el cuadrito y no sabemos qué significa, ¿no? Entonces, LDH por lactato deshidrogenasa, pero del líquido pleural. Y LDH del suero. Entonces, básicamente así con todos los que había estado mencionando. Ahora, para la memotecnia, seguimos con nuestra memotecnia, ¿no? Entonces, en el transudado, cuando tú te ibas a la facultad y tomabas transporte, tu gran micro, ¿cómo llegabas? Llegabas cansado, ¿no? Porque estabas las 2, 3 horas que te venías de tu casa, pues venías parado, leyendo, y estabas harto como que, ya matemos este día, que vengan los pasos, ¿no? Para entrar a tu seminario y ya encontrarte con tu doctor, y es como que ya responder las preguntas y todo, ¿no? Ya venías cansado, venías harto. Entonces, en el transudado viene de lejos, ¿no? Entonces vamos a encontrar todos los valores disminuidos. Pueden recordarlo así. Y en el exudado, todo por arriba. Es como que sobrepasó los valores. Es como que fue más allá de los valores. Entonces en el exudado es como sus ex, ¿no? Ya salieron de sus vidas, ya. Salió del valor de los rangos, ¿no? Entonces va más arriba del límite. Entonces, en el exudado va por arriba y en el transudado, pues está disminuido. Lo pueden recordar así, como se los había comentado, pero obviamente todo tiene una explicación fisiopatológica, ¿no? Pero no quiero que se compliquen con ello, solamente recordemos que, por ejemplo, les había dicho de que tomemos en cuenta estos valorcitos. Entonces, en el transudado, ¿cómo encontramos? Proteínas disminuidas, LDH disminuido. Veamos nuestra tablita. ¿Cómo va a estar el LDH en el líquido pleural? Sobre la relación en el líquido del suero, en el transudado, disminuido. La flechita estaba hacia abajo. Entonces, por más que me parezca bonito este dibujito, voy a ponerlo aquí al costadito. Aquí está. Entonces, proteínas y el LDH en el transudado va a estar hacia abajo. Proteínas, LDH, todo abajo. Miremos aquí, menos de 0.6
Y solamente en la lactato deshidrogenasa de líquido pleural, pues va a estar menos de 2/3 al límite superior de la normalidad del suero, ¿no? Como les había dicho, todo estaba en un límite, el exudado por exceso y el trasudado por defecto, o sea, hacia abajo. Entonces, ¿qué más tenemos que ver aquí? Ya vimos las proteínas que van a estar hacia abajo y el LDH hacia abajo. ¿Alguien tenía una pregunta? Creo que alguien aperturó su micro. ¿O todo bien? Hello, it's me. ¿Alguien iba a hacer una pregunta o todo bien? ¿Seguimos? Hola, ¿me pueden escuchar? Ahí. Escucha, Ya, gracias. Entonces, ¿continuamos? ¿Sí? ¿Todo bien? sí, todo bien. Ya, perfecto, Karen. Entonces, seguimos. Dale, vamos. Entonces, descuiden, chicos, no tengan miedo. Pueden hacer cualquier pregunta en el momento que ustedes consideren. Entonces, básicamente, habíamos dicho de que en el transudado encontrábamos proteínas y lactato deshidrogenasa a la baja, ¿no? Pero en el exudado habíamos dicho los valores por arriba. Entonces, proteínas, LDH aumentados. Entonces, en la lactato deshidrogenasa, en las proteínas, lo encontramos por arriba. Listo. Otra cosa que quería mencionar aquí es que, por ejemplo, aquí en el primer criterio de los criterios de Life, es de que encontramos la relación, esto se le denomina así, relación entre la lactato deshidrogenasa del líquido pleural sobre la lactato deshidrogenasa en el suero. Es como que hacen una división en la que dicen, hey, esto está elevado, hey, esto está disminuido, porque la relación está o disminuida o por arriba, ¿no? Entonces, básicamente hacen una división entre lo que debería ser, entre lo que está mal, y dicen, ah, ya, esto está así. Por ello, esto que lo consideramos o trasudado o exudado. Aquí, lactato deshidrogenasa, solamente en el líquido pleural, aquí proteínas en el líquido pleural sobre las proteínas en el suero, y así sucesivamente. Ya. Entonces, esto de los criterios de Life, preguntado también. Entonces. Ya. ¿Qué más debemos saber? Bueno, aquí básicamente una tablita donde podemos observar lo mismo. Menor, 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 mayor, 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 mayor. Aquí está de manera resumidita, ¿no? O como que más bonito. Aquí también, otra forma más bonita, pero no solamente vemos la forma bonita, ¿no? Sino que en este cuadrito que lo he sacado de la teoría, también, y aquí también lo menciona, es importante conocer cuándo se presentaría un trasudado o cuándo se presentaría un exudado para yo poder tener mi diagnóstico diferencial. Eso quiere decir de que, por ejemplo, una persona presenta una pérdida de peso mayor del 10% en un mes. Entonces yo podría decir, hey, está presentando un síndrome conjuntivo. Ah, ya, esta persona tiene cáncer. Es así, ¿no? Entonces, en mi diagnóstico diferencial, con una persona que ha perdido mayor o igual el 10% del peso corporal en un mes, o 3 semanas, como dicen, no solamente puedo pensar en una neoplasia, también podría ser un síndrome paraneoplásico, también podría ser otra patología como VIH, pero esto va a depender de los antecedentes de la persona, o también podría ser TBC, como lo acabamos de ver. Entonces, no solamente, a eso me refiero con diagnóstico diferencial, por una manifestación o por un dato semiológico, no puedo pensar solamente en una patología, sino que eso me va a permitir que yo piense en muchas otras. Y es ahí cuando los criterios clínicos, cuando los exámenes de laboratorio, pues me ayudan a orientarme, ¿no? Y luego hay pruebas también ya diagnósticas definitivas para la enfermedad que yo estoy pensando. Por ahí, si es tuberculosis, ya tengo que hacer cultivo, hago mi beca en Sputo, no sale la primera, pues hago hasta 6. Entonces, esa clase de criterios diagnósticos, no de frente. Ya es un trasudado, entonces es insuficiencia cardíaca congestiva. No. También podría ser una cirrosis hepática.
también podría ser alguna enfermedad renal. Entonces a eso me refiero con diagnóstico diferencial, así como lo están viendo en medicina, ¿no? Entonces, espero que esa parte haya quedado clara, si no también el video va a estar colgado. No es broma, ahorita me pueden pedir que lo repita. Entonces, por ejemplo, si estamos ante un trasudado, podemos pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? ¿Y cómo hemos llegado a esa idea de que si es un trasudado es una alteración, puede ser por una alteración sistémica? Entonces, podría yo pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva. Porque en más de un 75% de los casos, pues ha sido así. Entonces, como sabemos, todo medicina basada en evidencias, ¿no? En un 75% de los casos, los trasudados se deben a una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, yo puedo pensar en un trasudado si me encuentro un paciente con estas características, ¿no? Con una relación de la lactato deshidrogenasa, de la pleura sobre el suero, menor de 0,6 o básicamente estos datos, ¿no? O menor de 2/3 al límite superior de la normalidad del suero, entre otros. Entonces, ¿en qué otra cosa podría pensar? En una cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque en un 15% de los casos, pues se han presentado de que los trasudados se deben a cirrosis hepática. Así como también habíamos estado comentando los casos de hipoproteinemia, como se presentaba en el síndrome nefrótico, ¿no? Ya. Mientras que pensamos en un exudado cuando se da por patologías locales, por inflamación o por infección local. Entonces, podemos pensar en una neoplasia, en cáncer un 40%, procesos paraneumónicos, como en una neumonía, en un 25%, o por alguna infección, que podría ser bacteriana, viral, podría ser por hongos también, por un embolismo pulmonar, entre otras. Pero el punto es de que aquí principalmente se da por patologías, por motivos locales, ¿no? Mientras que aquí, sistémicos, así como lo habíamos estado repitiendo. Y aquí también de manera bonita, ¿no? Ya. Pero me dice también de que además podemos analizar algunos otros datos, como por ejemplo el colesterol, la glucosa, las amilasas, entre otros, ¿no? Porque este contenido le va a dar una coloración especial a mi líquido. Bueno, no al mío, o sea, al que vamos a estar analizando. Entonces, vamos a poder ver un aspecto macroscópico y un aspecto microscópico de este. Por ejemplo, en el trasudado lo vamos a ver de un color transparente. Entonces, acuérdense, trasudado, transparente. Ahora, puede presentar un color amarillo pálido y no formar coágulos. Es decir, de que no vamos a ver, no va a haber coagulación, ¿no? Pero en el exudado, que es todo lo contrario, ¿qué aspecto va a tener? Va a tener un aspecto turbio. Y podemos encontrar un color hemático por sangre, podemos encontrar un color amarillento, amarillento como santocrómico, lechoso, que podría ser por el colesterol. En el anterior mencionamos santocrómico, cuando hay por ejemplo, hay mucha celularidad. Lechoso podría ser por mucho colesterol, verdoso podría ser también por alguna enfermedad biliar, y aquí sí puede presentar coágulos. Entonces, básicamente, y aquí es el motivo, ¿no? Por el cual podría presentarse todas estas características, pero no se preocupen, porque también vamos a ponerlo en un cuadrito más adelante, para que se orienten. Listo. Entonces, estas son algunas características que podemos observar. Así también nos refiere o nos dice que en el líquido pleural, al momento de que nosotros hacemos el análisis, no solamente podemos evaluar el color, sino también podemos evaluar ya un estudio microbiológico cultivando estos, porque habíamos hablado de un gran agresor, que era el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ante la sospecha de pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El cultivo, ¿no? Y van a haber diversos métodos, diversas técnicas, o si sospechamos de otro agente micótico, por ejemplo, también podemos cultivar. O también podemos, en el caso de que pensemos en un gran negativo, un gran positivo en alguna bacteria, también podemos cultivar, sembrar. Entonces, básicamente, esto nos va a ayudar a nuestro diagnóstico etiológico también. Entonces, no únicamente
evaluamos, ya, ¿qué tantas células de esto hay? Sino también qué agente podría estar creciendo si sospechamos de alguna bacteria o de algún hongo. Hongo como histoplasma, bacteria como Mycobacterium tuberculosis, o alguna otra bacteria, ¿no? Como un gram positivo, un gram negativo, que también vamos a estar viendo más adelante. Entonces, básicamente también podemos hacer este estudio microbiológico a través del cultivo, ¿no? Para ver qué agente etiológico puede crecer, ¿no? Ante alguna sospecha. Ahora, en el aspecto microscópico, qué tantos hematíes, qué tantos leucocitos también nos encontremos en el líquido, en este líquido, pues también nos va a poder orientar hacia alguna patología o nos va a poder orientar ante qué líquido estamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran un líquido de este color, pues obviamente aquí hay un gran predominio pues de material de glóbulos rojos, así, de seco. Hay muchos glóbulos rojos aquí. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo pues le está dando esta coloración a la sangre, ¿no? Esta tinción roja. Entonces, ¿qué va a significar? De que en este recuento celular que se encuentra de este líquido, ¿qué va a significar? Que podemos encontrar un hematocrito mayor del 50%. ¿Y cómo se le conoce a eso? Como un hemotórax, ¿no? Porque ¿de dónde estamos sacando el líquido? Estábamos viendo primero el que se podría estar acumulando en el espacio, en este espacio virtual, ¿no? Que no debería tener líquido. Entonces, vemos que podría ser un hemotórax cuando encontramos una gran cantidad de glóbulos rojos o de hematocrito en este frasquito de nuestra muestra, ¿no? Listo. Entonces, así también, y acuérdense que eso también es pregunta de pasito, así también si hay mucho predominio de leucocitos, es decir, de glóbulos blancos, eso significa de que esto podría estar orientándonos a una patología como por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, como por ejemplo un absceso, como por ejemplo una TBC, como por ejemplo un derrame paraneumónico, porque esto va a estar relacionado al cuadrito de abajo que ahorita estamos mencionando. Miremos aquí entonces, ubiquémonos para hablar de los leucocitos, o si hay un predominio de polimorfonucleares, o si hay un predominio de monomorfonucleares, porque eso también el tipo celular nos puede orientar hacia una patología. Entonces, por ejemplo, ya que hemos estado hablando de los exudados, ¿quiénes son nuestras defensas? Los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, si vienen agentes como por ejemplo causantes de un derrame paraneumónico, de un absceso, de una TBC, entre otros, pues a quienes van a terminar elevando, a los glóbulos, o sea, quienes van a salir a defendernos, los glóbulos blancos, ¿no? Entonces estos son los polimorfonucleares. Entonces es por ello de que encontramos este tipo de celularidad elevado. Ahora, en el caso de una tuberculosis, en el caso de una neoplasia, en el caso de lupus, en el caso de artritis reumatoide, pues vamos a encontrar linfocitos predominantemente. ¿Por qué? Porque en la TBC, cuando viene este Mycobacterium tuberculosis y quiere hacer daño pulmonar, pero pero te encontró fuerte, has tomado la leche, has comido los vegetales, estás bien nutridito, tienes un buen estilo de vida, tus linfocitos van a estar así, a full, fuertes, entonces tus linfocitos van a formar pueden formar este complejo de GOM, ¿no? En el que los macrófagos vienen, rodean al parásito, rodean a la bacteria, y la encapsulan, ¿no? Y puede quedar latente. Ya, pero lo han contenido. Entonces, por ello es de que vemos la participación de los linfocitos. Mientras que, por ejemplo, encontramos una predominancia de linfocitos, podría ser, si encontramos una predominancia de linfocitos, pues podríamos estar ante una insuficiencia cardíaca congestiva, una hipoproteinemia, o síndrome nefrótico, o cirrosis, ¿no? Entonces, básicamente, esto también nos puede ayudar. Más que todo, cuando encontramos, por ejemplo, los polimorfonucleares en los exudados y nos da una orientación diagnóstica, ¿no? Ya, ¿por qué están así los leucocitos? Ya, porque hay una bacteria, por ejemplo, que puede estar causando destrucción o daño ahí. Ya, aquí, básicamente, para poder observar el contenido
de los tipos de exudado, por ejemplo. Entonces, podría haber, de acuerdo a la coloración, una orientación diagnóstica. Si es rojo, podría ser traumático. Si es amarillo, si es lechoso, podríamos estar pensando en un contenido por mucho colesterol, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar una tablita con respecto a esto, pero también en la teoría les mencionan algo conocido como el test de adenosín desaminasa. Y básicamente porque habíamos estado hablando aquí en el exudado de alguien muy, muy importante en nuestro medio, que es el Mycobacterium tuberculosis. Antiguamente se utilizaba el test de ADA o test de adenosín desaminasa, pues para poder yo decir, ya, estos niveles se encuentran elevados, entonces yo puedo sugerir un diagnóstico de tuberculosis. Sí, sugerir un diagnóstico de tuberculosis, no confirmar, pero sí ayuda a mi orientación diagnóstica, o así se creía en ese tiempo. Actualmente, este ha sido un poco desplazado. Sin embargo, hay algunos hospitales que todavía lo siguen utilizando y también consideran los valores que pues salgan en este diagnóstico, ¿no? En estos exámenes de laboratorio. Entonces, también hay que conocerlos. Entonces, por ejemplo, ven, por eso acá dice, como complemento en el diagnóstico de la TBC pleural. Complemento. Los exámenes de laboratorio son complementos al diagnóstico. Entonces, niveles de corte de más de 40 unidades internacionales por litro, pues apoyan el diagnóstico de TBC pleural y miren su sensibilidad y su especificidad. Wow, con una sensibilidad y una especificidad tan alta, pues uno diría, ¿por qué ser eliminada, no? Sin embargo, hay algunos que lo utilizan y hay algunos que lo consideran como no tan específico, ¿no? Pero su especificidad sea un 90% y su sensibilidad en un 92%. Entonces, tal vez ese es el motivo por el que algunos centros todavía lo siguen utilizando, ¿no? Pero también hay papers, hay artículos que dicen de que no, ya no tiene utilidad. Sin embargo, todavía se sigue utilizando. Pero miremos aquí. Pero también pueden haber falsos negativos en las fases iniciales de la tuberculosis. ¿Qué es un falso negativo? Es aquella prueba que me dice, este enfermo no tiene la patología, pero esta prueba está incorrecta, o está falsa, o está en un estadio de la enfermedad en la que no es detectada por esta prueba. Entonces, a eso nos referimos con falso negativo, porque la prueba no lo ha detectado, pero el paciente sí está enfermo, sí tiene la patología. Podría ser porque no está determinada esta prueba para este estadio de la patología, pero el paciente sí la tiene, pero la prueba no la ha captado. Entonces, es ahí que nos puede dar falsos negativos. O un falso positivo en el derrame pleural, como por ejemplo para artritis reumatoide, para lupus eritematoso sistémico, un derrame paraneumónico. ¿Qué quiere decir un falso positivo? Un falso positivo nos quiere decir de que la prueba nos dice, sí, este tiene la enfermedad, pero este paciente no lo tiene, sino que los resultados se están viendo a la elevación de muchos otros factores, pero no necesariamente por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Podría ser por lo que ya hemos mencionado y está en amarillito. Entonces, básicamente, por esos datitos es que tenemos que mencionarlo, ¿no? Listo. Después, ¿qué más? Bueno, aquí solamente que como estudio complementario diagnóstico, por estas tablitas no se hagan mucho problema, solamente que para que vean que para la detección de Mycobacterium tuberculosis, pues también se puede utilizar la reacción de cadena en polimerasa, o sea, el PCR. Después mencionar esta tablita, la cual también es importante. Estos son otros estudios de confirmación para el paciente en el líquido pleural para confirmación de una tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Donde, como pueden observar, aquí la sensibilidad del interferón está en un 89%, en esta técnica dice no ha demostrado ser útil en el estudio de tuberculosis, entonces, ¿para qué ya incidir en estas, no? Solamente en el que nos muestra este que sí es utilizado, el PCR. Después, en el líquido pleural se pueden hacer otros estudios, como por ejemplo el de la proteína C reactiva, para ver estados de infección, para ver estados inflamatorios, así como también el de glucosa, el pH, el de amilasa en el líquido pleural,
Y aquí tenemos que recaer en el punto de la glucosa. ¿Por qué? Porque como les había comentado, ¿a qué bacteria le encanta? ¿A qué bacteria le encanta consumir la glucosa? A Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, si hay una glucosa por debajo de 3,3 milimoles por litro o 60 miligramos de decilitro, entonces podemos estar pensando en una tuberculosis o en una neoplasia, las células cancerígenas también, o en una artritis reumatoide o un derrame paraneumónico, ¿no? Porque las células neoplásicas también necesitan glucosa, pues para poder seguir su proceso de existencia, ¿no? Como célula. Entonces, pero también si pensamos en un valor disminuido de 2,2 menor a 2,2 o 40 miligramos de decilitro, pues podemos estar pensando en un derrame paraneumónico, por ejemplo. O sea, ya en derrame paraneumónico. Entonces, Katy, básicamente, ¿para qué es todo esto? Y todo lo que hemos hablado se resume en esta tablita. En esta tablita vemos que ante una sospecha de un derrame pleural, obviamente ya le hacen la historia clínica. Obviamente no es que de frente van a estar diciéndole, el paciente viene con la sospecha y no van a estar diciéndole su casa, con cuántos animales vive o todo ello, ¿no? Todo de acuerdo al método de ingreso del paciente. Entonces, tras la exploración física, la radiografía, le hacen una toracocentesis dirigida por ecografía, porque ahora están dirigidas por ecografías para mayor exactitud, porque antes era ciegas, ¿no? Ya solo la técnica o de manera empírica, pero ahora es dirigida por ecografía para una mayor exactitud, y el procedimiento por el cual se extrae el líquido pleural se conoce como toracocentesis, el líquido de este espacio, ¿no? Toracocentesis, eso también es pregunta de pasito. Entonces, vamos a ver de que de acuerdo al olor, de acuerdo al aspecto, nos puede dar una orientación. Allá, lo vemos sanguinolento, puede ser una neoplasia, puede ser un hemotórax. ¿Cuándo habíamos dicho de que encontrábamos un hemotórax? Cuando el hematocrito iba más del 50%. Cremoso, podemos pensar en un quilotórax. Por ejemplo, cuando hay un aumento de triglicéridos, de colesterol. Así como también podemos pensar un empiema por este aspecto, ¿no? Negro, en el caso de un melanoma metastásico, en el caso de una infección. ¿Cuándo lo podemos ver achocolatado? Cuando hay una mebiosis, entre otros, ¿no? Y entonces, de acuerdo, o sea, hay restos de comida en una rotura del esófago. Entonces, de acuerdo al contenido, también nos puede dar una orientación diagnóstica. Y bueno, transudados y exsudados, aquí también podemos ver de lo que habíamos estado comentando, aquí los valores, y frecuentemente orientados los transudados a una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, y aquí está básicamente el orden de frecuencia, ¿no? Y los exsudados, frecuentemente relacionados a procesos neoplásicos, tuberculosis o derrames paraneumónicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la orientación, podemos verlo en esta tablita, que espero que les sea útil. Entonces, Katy, ¿ya hemos terminado? No, todavía no. Porque nos hablan de un segundo espacio que también puede contener, puede estar conteniendo líquido de manera patológica. Y este espacio es el espacio peritoneal, ¿no? Miremos aquí. La cavidad peritoneal, aquí con marroncito. Todo esto es la cavidad peritoneal. Con medio rojito, el peritoneo. Y el verde, este fluido. Este fluido no debería estar aquí. Este fluido, ¿qué ha pasado? Ha habido una extravasación de este líquido. Hay una existencia de este líquido que está libre en la cavidad peritoneal, pero no debería estar ahí. Y por ello las personas vienen con esta hinchazón, por así llamarlo. Pero este hinchazón nos da un signo semiológico importante, que es el signo de la oleada positivo. Entonces, a esto, como se le denomina, a un proceso ascítico, ¿no? O ascitis, que es la existencia de líquido libre en la cavidad peritoneal, en una cantidad superior a 50 mililitros. Entonces, ¿qué estudio se realiza en estos casos? En este caso se realiza un estudio conocido como paracentesis, que es el estudio del líquido ascítico. ¿Por qué líquido ascítico? Porque este proceso se le conoce como ascitis. Entonces, aquí también vamos a ver
algunas características importantes con respecto a este líquido, con respecto al color, con respecto al aspecto, y así sucesivamente. Por ejemplo, si lo vemos de un color rosado o de un color rojo, allá podemos estar pensando en una neoplasia o en un traumatismo, ¿no? Por eso habíamos dicho rojo, también rojo, traumatismo. Verdoso, si hay contaminación biliar, por ejemplo. Blanquecino quiloso o lechoso, por los triglicéridos altos. Entonces el color también nos da una orientación diagnóstica, como lo vimos en la tabla anterior. Turbio, cuando hay un exceso de leucocitos, hematíes o puede estar contaminado. También en un exudado habíamos dicho de que era lo contrario del trasudado, ¿no? En el trasudado lo veíamos transparente, pero en el exudado lo veíamos ya con un color medio purulento, turbio, y el exudado podía coagular, mientras que el trasudado no. Es por ello de que el exudado lo podemos ver sanguinolento, y en el transudado no, ¿no? Entonces, básicamente, vemos cómo nuestros conceptos previos se van aquí también reforzando. Ahora, ¿cuándo es que cuándo es que a un paciente podemos decirle, necesito hacer la paracentesis? Miremos aquí. Cuando la ascitis es de comienzo reciente, es decir, que va a ser la primera vez diagnosticado por esto. O también cuando hay cada nuevo ingreso hospitalario de pacientes cirróticos, porque habíamos dicho de que la cirrosis era uno de los principales causantes de estos desequilibrios entre la presión hidrostática y la presión osmótica. Y también cuando presentan una peritonitis bacteriana espontánea. De esto vamos a hablar en un momento, de la peritonitis bacteriana espontánea, dado que también puede ser un motivo o una indicación de paracentesis. Sospecha de una infección también, y lo vamos a comprobar de acuerdo a cómo veamos, no sé, por ahí en el laboratorio podemos ver los leucocitos, podemos ver otras características que nos estén diciendo, hey, este paciente presenta una infección. Una hemorragia digestiva, hemorragia digestiva, entonces, ¿cómo va a salir el líquido? Rojo. Sospecha de malignidad, entonces va a salir un líquido más oscurecido, y también vamos a poder observar la celularidad, ¿no? Y también se puede pedir en pacientes en diálisis peritoneal con sospecha de infección. Entonces, estas son las indicaciones para una paracentesis, o también conocido como estudio del líquido ascítico. ¿Y a qué se puede asociar estas causas de extravasación de líquido? En un 80% por causas hepáticas, y eso es pregunta de pasito, como por ejemplo en una cirrosis hepática, la mayoría de los casos. Entonces, también pueden haber causas extrahepáticas, como una insuficiencia cardíaca congestiva, como por ejemplo una pericarditis constrictiva, pero bueno, eso es básicamente corazón, ¿no? Entonces, pero el punto es de que es una patología que se presenta fuera del hígado. Después también estados de hipoalbuminemia, como por ejemplo en el síndrome nefrótico, o como las enteropatías por pérdida de proteínas, ¿no? Entonces, son parte de nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, hay características en este líquido ascítico que nos van a estar dando una orientación, como por ejemplo, ¿cuándo yo podría decir que este tiene un aspecto hemorrágico? ¿Qué tiene que haber en este líquido para yo poder decir este tiene un aspecto hemorrágico? Muchos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque le van a dar esta tinción rojiza. Entonces, para que sea hemorrágico, eritrocitos superiores a 20.000 unidades litro, ¿no? O 20 milímetros por milímetro cúbico, o 20 por 10 a la 9. Y ahora, para que tenga un aspecto purulento, tiene que haber muchos leucocitos, porque puede ser un absceso. Entonces, usualmente, cuando hay un proceso infeccioso por bacterias, por ejemplo, ¿quiénes salen? Los leucocitos. Entonces, cuando hay infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar los leucocitos? Elevados. ¿Cómo van a estar los eritrocitos en un aspecto hemorrágico? Pues eritrocitos elevados. Y ahí están las cantidades, ¿no? Mayor a 50 por 10 a la 9 o 50.000. Y miremos aquí, en la ascitis cirrótica no complicada. Aquí no está complicada. Por ejemplo, entonces los leucocitos van a estar inferiores a 250 o menores de 0,25 o alrededor de este número, ¿no? Pero cuando ya había un aspecto purulento, miremos aquí, leucocitos mayor a 50. Entonces, esto también son indicativos que nos van a orientar.
Entonces, de aquí también podemos sacar un recuento diferencial de estos leucocitos. Como por ejemplo, pero no quiero que se compliquen con los nombrecitos, solamente quiero que recuerden, ya, muchos eritrocitos, ya, puede ser hemorrágico. Muchos leucocitos, puede ser un absceso. Me habla de un aspecto purulento. Ahora, aquí sí tenemos que hacer mención, por ejemplo, en la peritonitis bacteriana espontánea, porque también es pregunta de pasito con respecto a este caso específico, ¿no? De peritonitis bacteriana espontánea, también conocida por sus siglas PBE, donde va a ser la causa más frecuente del aumento del número absoluto de neutrófilos, o sea, glóbulos blancos, con los polimorfonucleares mayores a 0,25. Entonces aquí vemos de que sí están por arriba de 0,25 o por arriba de 250, mientras que aquí en la no complicada iba menor a 0,25. Entonces básicamente recordar esas cositas, ¿no? De que este es no complicado, este está inferior a 0,25, pero peritonitis bacteriana espontánea, eso no me suena bonito, porque en primero me habla de peritonitis y luego me habla de una infección bacteriana. Entonces, aquí los niveles van a estar más elevados de leucocitos de lo que estaban en un proceso no complicados. Entonces, básicamente para relacionarlo por ahí. Entonces, básicamente ello, no quiero que se compliquen tanto. Recordar eso, si es hemorrágico hay muchos eritrocitos, si es purulento hay muchos leucocitos. Y los datitos que les había comentado aquí, ¿no? Ya, a ver. Bueno, y aquí, ¿no? Los linfocitos, por lo que les había comentado con respecto al foco de Gauss, por ejemplo, y cómo actúan los linfocitos en el caso de una infección por Mycobacterium, por ejemplo. Ahora, esto de aquí sí me parece importante, bueno, todo es importante, pero esto de aquí con respecto a lo que habíamos estado hablando al test de ADA, porque con respecto a los criterios de Lai, porque estos criterios de Lai, como forma resumida, ustedes saben de que los medios científicos cada vez avanzan, entonces dicen, no, pero ¿para qué vamos a estar calculando el LDH en pleura, luego en suero, luego las proteínas en pleura, en suero, y sacando relaciones, y viendo un montón de criterios, si podemos irnos de frente a realizar el examen de gradiente de albúmina suero acítico, o también conocido por las siglas gasa. Entonces, ¿qué va a evaluar esta gasa? Esta gasa, sí, así se llama. La albúmina en el suero y la albúmina en el líquido acítico. Es decir, de que se realiza el mismo examen, pero va a evaluar, pues básicamente, solamente criterios como la albúmina en el suero y la albúmina en el líquido acítico. Y veamos. También tiene criterios de transudado y exudado, pero van a ser reemplazados por el término gradiente de albúmina elevada y gradiente de albúmina disminuida. Entonces, aquí va a haber un punto de corte o un límite para que yo pueda ver si estoy ante una patología específica o no. Y en este caso, estamos hablando de este espacio. Entonces, no vamos a estar hablando de, por ejemplo, daño pulmonar, ¿no? Estamos hablando más que todo de cuál era la principal causa de afectaciones a nivel hepático, ¿no? Por ejemplo, una cirrosis hepática. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Uno de los principales motivos de este punto de corte que va a ser muy mencionado en el pasito, que es 1,1, pues va a ser el determinante para que yo pueda decir, estoy ante un caso con hipertensión portal o sin hipertensión portal. Y ahorita explicamos más un poquito acerca de esto, porque este va a ser muy importante. Entonces, si es mayor de 11 gramos por litro o 1,1 gramos de decilitro, esto va a ser sugerente a hipertensión portal. Pero si estamos por debajo de pues me va a decir, no, el paciente no presenta hipertensión portal. Y como podemos ver, tiene una probabilidad de un 90%. Entonces es por ello de que están tomado en cuenta. Entonces, al igual que en el anterior, habíamos dicho de que si estábamos por arriba de los valores, haya un exudado. Es como que salió de los valores, salió del margen, ¿no? Y en el transudado, por debajo de los valores. Entonces aquí,
mayor de 25 y aquí menor de 25, ¿no? Entonces, básicamente, también tenemos estos términos de transudado y exudado, pero va a depender del gradiente de albúmina, ¿no? Si está elevado, transudado; si está disminuido, exudado. Listo. ¿Qué más tenemos que mencionar aquí? A ver, la eficacia de esta gradiente de albúmina también va a ser una eficacia del 95%. Si bien es cierto, la probabilidad de que estos pacientes presenten o no hipertensión portal se va a dar en un 90%, pero la eficacia de esta técnica tiene un 95%. Entonces, una cosa es que esté asociada a hipertensión portal y otra cosa es con una probabilidad de un 90% y otra cosa es la eficacia de la técnica, ¿no? A ver, ¿qué más? Nos dice aquí de que la citis con hipertensión portal puede estar relacionada a procesos como, por ejemplo, esta tablita. En realidad solamente estaba como que mencionando algunos puntos de esta tablita porque en realidad quería que veamos esta tablita. Entonces, ante un proceso acítico, lo que vamos a evaluar, en este caso, pues ya estamos tomando la gasa, ¿no? Gasa, gradiente de cero acítico. Entonces, si este va por arriba de 1,1, podríamos estar pensando en un proceso de hipertensión portal. Pero si está por debajo de 1,1, ya no pensamos en procesos que pues, podrían causar una hipertensión portal. Entonces, este es más sencillito, ¿no? Cuando va por debajo de 1,1, podríamos pensar entonces en aquellos que no me van a causar una hipertensión portal, porque nos había dicho que en un 90% de probabilidades no presentan hipertensión portal cuando va por debajo de 1,1, entonces podríamos pensar en una neoplasia o una infección, como una carcinomatosis peritoneal, un mesotelioma, tuberculosis, síndrome nefrótico, pancreatitis. Pero, por otro lado, si está por arriba de 1,1, pensamos en procesos como, por ejemplo, que pues pueden dañar el hígado, ¿no? Como una cirrosis, por ejemplo. Entonces, en el caso de que se presente hipertensión portal, si es un transudado o un exudado, yo puedo también orientar mi diagnóstico diferencial. Entonces, si es transudado, puedo pensar en una cirrosis. Si es un exudado, podría pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva o pericarditis constrictiva, perdón, pero el punto es de que son procesos cardíacos y aquí un proceso más hepático. Entonces, también ello es importante. Ahora, esta parte, miremos aquí. Habíamos dicho de que ya en el exudado teníamos proteínas más, o sea, más del límite. Y en el transudado, menos del límite, ¿no? Habíamos dicho de que ya viene cansado de otra parte y todo, y ese ejemplo que dimos en el de pleural. Pero miremos aquí, en el transudado me dice la gradiente de albúmina elevada, y en el exudado disminuido. Entonces, eso básicamente es lo que tenemos que recordar para este examen de gasa, ¿no? Ya no tanto allá porque el nivel de proteínas está aquí, porque el LDH está allá, sino más bien ya basándonos en estos criterios, ¿no? En el de albúmina. Entonces, básicamente por ello. Entonces, y bueno, ¿quién es la principal que juega el rol en la gradiente de este examen? Pues obviamente va a ser la proteína albúmina, ¿no? Entonces, por ello, básicamente aquí lo pone de acuerdo al nivel de proteínas, como lo habíamos mencionado aquí. Entonces, exudado mayor de 25, aquí exudado, proteínas mayor de 2,5. Transudado, proteínas menor de 25, transudado, proteínas menor de 2,5. Entonces, eso nos va a ir orientando también. Bueno, y aquí, como podemos observar, también podrían ser por causas como, por ejemplo, una tuberculosis, donde encontraremos a predominio linfocitario, y lo vamos a comprobar con también nuestra pruebita de ADA, ¿no? Que también va a salir elevada. O en la pancreatitis, ¿cómo encontraremos? Pues una amilasa elevada. Y en una peritonitis bacteriana espontánea, como habíamos hablado, más de 250, ¿no? Entonces, estos datitos también son importantes. Ahora, también aquí, básicamente, es para mencionar lo que habíamos estado hablando de la peritonitis bacteriana espontánea. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas
características que pues también nos van a estar formando parte del diagnóstico diferencial de peritonitis bacteriana espontánea o una perforación intestinal, y de acuerdo a esta tablita pues se pueden orientar, ¿no? Porque en una peritonitis bacteriana espontánea, como habíamos dicho, vamos a encontrar básicamente esta predominancia, ¿no? Mayor de 250 en polimorfonucleares, ¿no? Después las proteínas, menor de 1, y las características que hemos estado mencionando. Y miremos aquí, el microorganismo principalmente asociado, ¿quién puede ser? Escherichia coli. Pero así también, de acuerdo al paciente, de acuerdo al contexto en el que éste se encuentre, pueden haber diversos agentes patógenos que pues podrían estar desencadenando esto. Entonces también ver otras características como por ejemplo el color, el contenido, entre otros, ¿no? Listo. Ahora, miremos aquí. Aquí vamos a ver una pequeña tablita donde, de acuerdo a las características macroscópicas y microscópicas, aquí las macroscópicas y aquí las microscópicas, de acuerdo a la bioquímica de este, por así decirlo, es que podemos tener una orientación etiológica. Entonces, lo vemos, por ejemplo, opalescente, podemos pensar en las de esta tablita, o lo vemos rojiza, podemos pensar en esta tablita, pero también va a ser muy importante los puntos de corte, como los que ya hemos estado mencionando, ¿no? Con respecto a estos valores. Entonces, básicamente aquí nos fijamos en la gasa, ¿no? Ahora, una pequeña pregunta, entonces. Miremos, vamos a resolverlo juntos. En el diagnóstico diferencial de un paciente con ascitis, el gradiente cero acítico de albúmina o gasa es muy importante. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas no se asocia a un gradiente mayor de 1,1? ¿Cuál creen que sería? Recordamos, tenemos entonces nuestra tablita, viene un paciente con ascitis, le hacemos el gradiente cero acítico de albúmina, y de aquí vemos, ¿es mayor de 1,1 o menor de 1,1? Si es mayor de 1,1, allá este puede ser un transudado o un exudado. Allá, y si es un transudado, yo puedo pensar, por ejemplo, en una cirrosis. Si es un exudado, podría pensar, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, una pericarditis. Y si no es mayor de 1,1, entonces, ¿en cuál de estas podría estar pensando? ¿En cuál creen? ¿Alguien tiene alguna idea? No importa, equivóquense. Esto no tiene nota. Aunque tuviera, equivóquense. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué situación creen que no se asocia a una gradiente mayor de 1,1? ¿Alguien? ¿No se entendió? Hola. Es el síndrome de Budd-Chiari. A ver, muchas gracias por tu participación. Entonces, a ver, vamos a ver. Miremos nuestra tablita. Entonces me dice cuál no se asocia a una gradiente de 1,1, a mayor de 1,1. Miremos la pregunta. ¿Cuál no se asocia a una gradiente mayor de 1,1? Entonces miremos la tablita. La gradiente que se asocia a mayor de 1,1, pues al final va terminando ser una de estas, ¿no? Podría ser cirrosis, o sea, por daño hepático. O podría ser por daño, por ejemplo, cardíaco. Y también podría ser, entonces, por algún síndrome de Budd-Chiari. Entonces, está aquí también. Porque recordemos que el síndrome de Budd-Chiari es una malformación cardíaca. Y aquí vemos obstrucción de la vena cava inferior. También es otro problema cardíaco. Entonces, aquí tenemos problemas cardíacos, por ejemplo. Mientras que aquí tenemos las enfermedades del hígado, si desean agruparlo así. Pero miremos, estas entonces sí están asociadas a una gradiente gasa mayor de 1,1, pero las menor de 1,1, miremos, carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, alguna neoplasia con mesotelioma peritoneal primario,
síndrome nefrótico, pancreatitis. Entonces, ¿cuál de estas no está asociada a una gradiente mayor de 1,1? Luego de esto ya hemos visto de que esta sí, esta también. ¿Por qué? Porque es daño hepático. Este, porque es daño cardíaco. Este, daño hepático. Entonces, ¿cuál no estaría asociado a una gradiente mayor de 1,1? Aquí la D, ¿no? O el número 2, carcinomatosis peritoneal, un proceso neoplásico. Porque aquí, problema hepático, sí. Problema cardíaco, sí. Problema hepático también, allá. Entonces se asocian a una gradiente seroacítica de albúmina mayor de 1,1. La que no se asocia es la carcinomatosis peritoneal. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. Si no, ¿se entendió esta pregunta? Sí, con respecto al GASA. ¿Se entendió? Sí, sí, te entendió, gracias. Ahora sí, gracias. Gracias a ustedes. Ya. Entonces, ahora vamos a revisar con respecto a algunos conceptitos del líquido sinovial. Habíamos dicho de que cuando Dios nos da nuestros órganos, nos los da envueltitos, ¿no? Ya. Ahora hemos revisado la envoltura del pulmón, la envoltura de la cavidad peritoneal. Ahora vamos a revisar la envoltura de las articulaciones. Descuiden de la cavidad cardíaca, no vamos a revisar, solamente en esta terminamos, para que no se aburran, descuiden. Entonces, aquí el líquido se va a conocer como líquido sinovial, el cual tiene la característica, la función de lubricación de las articulaciones. Ahora, hay algunos datos, no me gusta poner mucho texto, pero hay algunos datos que tienen que recordar para el pasito y para la vida. Ya bueno, para el pasito más que todo. Entonces, características de este líquido. Deben saber, número 1, cuál es la función de este líquido, para qué sirve este líquido. 2, cómo está compuesto este líquido. Y 3, qué patologías presentarían por exceso o por defecto de las características de este líquido. Entonces, empecemos. El líquido sinovial. La función de este líquido sinovial, como habíamos comentado, este va a tener la función de lubricación. Va a disminuir la fricción entre los huesos de modo, pues, de que no haya un constante roce, ¿no? Un constante choque. Entonces, lubricación. Es como cuando ustedes a la puerta para que no suene, para que no rechine, o cuando ya está muy oxidada y es como que hace al momento de que abren la puerta, entonces se lubrica, ¿no? Entonces nuestras articulaciones, como constantemente están haciendo esto, al momento de extensión y flexión, también necesitan de este líquido, ¿no? Es como el lubricante. Después, ¿qué más? También va a suministrar nutrientes para el cartílago. Y estas funciones del líquido sinovial también es pregunta de pasito. Ahora, ¿cuáles son las características de este líquido? Las características de este líquido, pues va a ser de que tiene una alta viscosidad y tiene pocos leucocitos. ¿Por qué? Porque si tiene una cantidad elevada de leucocitos, me va a estar indicando un proceso inflamatorio o un proceso séptico. Entonces, muchos leucocitos me pueden hacer pensar, ya, hay inflamación o hay sepsis. Pero si hay pocos leucocitos, pues me podría estar orientando a estas otras patologías que ahorita las vamos a estar viendo. Pero el punto es de conocer la función y 2, conocer las características. ¿Características cómo? Que tiene una alta viscosidad. De por sí tiene una alta viscosidad. No es patológica esta alta viscosidad. Es así. La viscosidad es alta y tiene pocos leucocitos. Entonces, esto es pregunta de pasito. Ahora, ¿por qué es que tiene una alta viscosidad y tiene pocos leucocitos? Bueno, tiene una alta viscosidad porque contiene, y pocos leucocitos porque contiene pocas proteínas y células, pero es rico en ácido hialurónico. Es lo que le da la viscosidad. Entonces, este ácido hialurónico igual a viscosidad. Y contiene pocas proteínas y células, ¿no? Por eso pocos leucocitos. Pero viscosidad alta. ¿Por qué tiene una alta viscosidad líquido sinovial? Porque es rico en ácido hialurónico. Pregunta de pasito. Entonces, ustedes dirán, Katy, todos preguntan de pasito, pero tiene como 3 pasos del laboratorio, creo. Entonces, es por ello de que sí, la mayoría de cosas son preguntas de pasito. Y espero que las que les digo son preguntas de pasito, les peguen al pasito. Ya bueno. Entonces, ¿qué más tenemos que ver aquí? De que nos ayudan estas clases de características de acuerdo a la viscosidad y de acuerdo a la cantidad de leucocitos, nos ayuda en nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, antes de ver esta tablita, quiero que tengamos en cuenta ciertos puntos, como por ejemplo,
que este líquido sinovial es un procedimiento que, o sea, la obtención de este líquido sinovial se conoce como artrocentesis. Así como teníamos del líquido acítico, paracentesis. En el pulmón, en el espacio pleural, toracocentesis. En el acítico, paracentesis. Y aquí, artrocentesis. Entonces, tenemos que conocer también los volúmenes normales de este líquido sinovial, ya que por exceso o por defecto también me pueden dar una orientación. Entonces, me dice que esta cantidad va a depender de la articulación y de la cantidad acumulada. Por ejemplo, en la rodilla va a haber alrededor de 3,5 mililitros. Entonces, la rodilla es chiquita, por ejemplo. Entonces, va a contener 3,5 mililitros. De acuerdo a qué tantas articulaciones hay en el cuerpo, no les van a decir, ya, ¿cuánto es el total de líquido sinovial? O no les van a decir, ¿cuánto es el total de líquido sinovial en el codo o en la cadera? No, solamente la característica principal, ¿no? Que es alta en viscosidad y pocos leucocitos. Entonces, ¿a qué se debe la viscosidad? Al ácido hialurónico, por la polimerización de este. Ahora, también vamos a ver una característica principal que se conoce como filancia, que es una forma de medir la viscosidad del líquido sinovial. ¿Y por qué lo he mencionado como característica principal? Porque tú, ¿cómo sabes de que el líquido sinovial está alto si tú no lo mides? Entonces, la filancia es ese procedimiento por el cual se mide la viscosidad del líquido sinovial, en el cual lo hacen así como, no sé si han visto el azúcar para merengue italiano, en el cual lo hacen como una pitita. Cuando ponen el azúcar a hervir, le echan agüita y se hace como un azúcar caramelo. Ya, a esa técnica se le conoce como filancia, en el cual vamos a ver de que la viscosidad normal, para obtener esta resistencia en esta, porque es muy viscosa, pues para obtener una hebra, como les comentaba, así un estiradito, pues va a tener que ser de 3 a 6 centímetros. Para obtener una hebra de 3 a 6 centímetros, pues eso me va a decir de que la viscosidad está alta, ¿no? Pero en este caso, viscosidad alta es normal. Entonces, ¿qué más? Debemos saber entonces también de que es el conocer si tiene alta viscosidad o leucocitos elevados o leucocitos bajos, pues van a permitir mi diagnóstico diferencial. Entonces, si yo tengo una viscosidad alta, ya, eso es normal. Check. Ahora, leucocitos están disminuidos. Ya, entonces esto no es inflamatorio, porque mis leucocitos tienen que estar altos para yo pensar en un proceso inflamatorio o en un proceso séptico. Entonces, si están bajos los leucocitos, entonces yo tendría que pensar en un proceso mecánico, como por ejemplo la artrosis, o por ejemplo en un trauma. Un trauma es un proceso mecánico. La artrosis también es mecánico, no es inflamatorio. No lo confundan con artritis. Artritis sí es una patología reumatológica y la artritis sí es un proceso inflamatorio. Entonces, por eso dice artritis, ¿no? Artritis. Es muy confundida la artritis con la artrosis cuando somos estudiantes, pero acuérdate de que artritis termina en itis. Y cuando tú tienes amigdalitis, tienes las amígdalas inflamadas. Entonces, aquí, este sí es un proceso inflamatorio o proceso reumatológico, pero aquí es artrosis, es por efecto mecánico. Entonces, tus leucocitos van a estar disminuidos. Y aquí, leucocitos aumentados. Entonces, leucocitos aumentados, viscosidad baja, me hace pensar en un proceso inflamatorio o séptico. Entonces, si es inflamatorio, ¿cómo más voy a ver este líquido sinovial? Lo voy a ver como un líquido turbio, medio amarillo. Y voy a presentar leucocitos de 2.000 a 50.000. Pero si es un proceso séptico, los leucocitos van a estar pues volando, van a estar más de 50.000. Miremos aquí los valores. Y predominancia de polimorfonucleares, ¿no? En un 75%. Ahora, si es séptico, puedo estar pensando en una bacteria, en un hongo, mientras que si es inflamatorio, no digo TBC porque es una bacteria igual, entonces igual entra dentro de bacterias, inflamatorio, puedo estar pensando en un proceso reumatológico. Entonces, este cuadrito me puede ayudar. De aquí hay como que 1, 2, 3, 4, 5 preguntas más o menos. Espero que se las hagan, espero que se haya podido entender esta parte. Y bueno, también esto que es pregunta de pasito es con respecto a esta
filancia que hemos podido comentar hace un momento, con respecto a, si no la recuerdan, a esta viscosidad o relacionada a esta viscosidad también, es que va a darse la formación también dentro de los procesos reumatológicos, ciertas formaciones de cristales. Por eso dice aquí, los principales cristales en el líquido sinovial, pues que podemos encontrar asociados a procesos reumatológicos, pues podrían ser una gota o una pseudogota. ¿Y qué debemos recordar aquí ya? Porque ya sé que ya deben estar hartos de tantos conceptos, solamente algunas cositas básicas. Es de que aquí vamos a encontrar la formación de ciertas, así como habíamos comentado aquí, esta hebra, ya, pero aquí se van a formar agujas, o sea, la forma de una aguja, porque lo pueden ver aquí, es como que larguito, larguito, larguito. Mientras que en la pseudogota va a tener aspectos romboidal, como un pequeño diamantito, o como un rectangulito, como acá. Pero bueno, más tirando para rombo, ¿no? Entonces, en la gota es por un aumento de ácido úrico sérico que va a permitir la formación de estos, mientras haya principalmente por urato monosódico, y en la pseudogota principalmente por pirofosfato cálcico. Forma de recordarlo, PP. Entonces, pseudogota, pirofosfato cálcico. Obviamente que al momento que pronunciamos no suena la P, pero al momento de escribirlo sí, ¿no? Ya. Entonces aquí hay un incremento de calcio sérico. Ahora aquí hay una tablita donde podemos observar una comparación entre la gota y la pseudogota, donde vamos a ver que en la gota los cristales son de urato, en la pseudogota de pirofosfato cálcico, PP, para recordarlo, donde estamos hartos de aprender, y en la gota, cuando tenemos una forma de aguja. Miremos aquí, needles. Tenemos aquí agujas. Ahora, ¿y qué me dice aquí? Gota, ¿no? Esto sí también tenemos que recordarlo, que aquí en la gota la birrefringencia es negativa, pero en la pseudogota la birrefringencia es positiva. Entonces, ¿qué más tenemos que mencionar? Bueno, el color no es tan importante en este caso, pero también podemos mencionarlo en esta tablita, ¿no? La principal cosa aquí vendría a ser la forma de los cristales y de qué está formado, ¿no? Gota, pseudogota. Gota, pseudogota. Listo. Ahora, aquí, como podemos observar, también es una tablita de resumen en el cual podemos reforzar nuestros conocimientos con respecto a, si es séptico, puedo verlo de un color verdoso, puedo verlo con tal celularidad, puedo verlo con tal glucosa, o si es inflamatorio, puedo verlo de tal color, y así sucesivamente, ¿no? Y estas son las características normales de este líquido sinovial, ¿no? Debería ser transparente, debería tener una viscosidad de 3 a 6 centímetros, que esto se medía a través de qué técnica? De la filancia, y debía ser una alta viscosidad, ¿no? Los leucocitos menores de 200, una glucosa que debería ser igual a la glucemia, polimorfonucleares menor a 25, porque, miremos, en un proceso séptico mayor del 75%, habíamos hablado de una predominancia por ahí de polimorfonucleares, ¿no? Y con respecto a los microorganismos que podrían estar generando esta clase de abscesos o esta clase de secreciones, pues podrían ser, por ejemplo, de acuerdo a la preferencia de estos, vamos a llamarlo así, la preferencia de estos agentes, ¿no? Porque, por ejemplo, hemófilos, ¿en quién genera principalmente las infecciones respiratorias? En niños. Entonces, así también vamos a ir viendo que a quién le encantan los diabéticos. Los diabéticos, pues principalmente son colonizados por Staphylococcus aureus. Así también, por ejemplo, ¿a quién le encanta la piel? A Streptococcus pyogenes, de acuerdo a la invasión preferente de estos microorganismos, ¿no? O Neisseria gonorrhoeae, principalmente en enfermedades de transmisión sexual. ¿En quiénes? En hombres que tienen sexo con hombre, ¿no? O HSH, hombre y sexo con hombre. Entonces, así también vamos a ver que de acuerdo a la predisposición de estas personas, es que van a presentar ciertos patógenos característicos o más frecuentes, por ejemplo, en estas alteraciones. Y bueno, y ustedes cuando se encuentran con esta clase de tablas, ya solamente para terminar un pequeño comentario, es de que miremos de que son cositas que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, cogemos uno significativo, a ver, un hemorrágico, por ejemplo. A ver, en un hemorrágico, como habíamos dicho, íbamos a encontrar harto hematocrito, ¿no?
por harto, sí, harto hematocrito, ¿no? Porque como habíamos dicho de que íbamos a ver este líquido, íbamos a verlo rojo. Entonces, ¿qué coloración tendrá? Veamos la tabla. Líquido turbio, rojo. Muy bien. Entonces, y vamos a ver de que también hemos visto los líquidos, que estos colores rojizos, por así decirlo, lo hemos visto en lesiones traumáticas, los hemos visto también bueno, básicamente lesiones traumáticas, ¿no? Porque no quiero complicarlos con hemofilia o con otros trastornos de la coagulación, pero obviamente si es un trastorno de la coagulación, lo vamos a ver hemorrágico, ¿no? Por coagulación, por sangre. Hemofilia, también podemos relacionarlo con líquidos sinoviales, pues rojizos. Después también vamos a ver una viscosidad baja. Pero vamos cogiendo los puntos más importantes, no es necesario que nos aprendamos toda la tabla. Si vemos por ahí un proceso séptico, lo vamos a ver, por ejemplo, en infecciones microbacterianas o microbianas. Entonces vamos a ver un líquido de aspecto amarillo, verdoso o verdoso. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a encontrar más resaltante también en un proceso séptico? Los neutrófilos mayor del 75%, lo hemos estado mencionando como polimorfonucleares más del 75%. Y miremos los leucocitos de 50.000 a 100.000, allá, eso también lo habíamos mencionado. Entonces, si estamos pensando en una sospecha microbiana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Allá, pensar en un gran positivo o en un gran negativo. Entonces hacemos las tinciones, los cultivos. Entonces, dado que son microbios, dado que pueden ser bacterias, entonces podemos sospechar de una glucosa disminuida y después estos se van a ir comprobando en los hallazgos de laboratorio. Después, si es inflamatorio, allá podría ser, por ejemplo, procesos inflamatorios, cuáles conozco, cuáles hemos visto en el tema, porque obviamente las preguntas van a ser del tema. Allá hemos visto la gota o hemos visto la gota. Allá, entonces yo puedo encontrar una viscosidad baja, por ejemplo, o puedo encontrar un líquido turbio o lechoso. Y vamos a encontrar la presencia de los famosos cristales, ¿no? Los cuales ya hemos visto. En la pseudogota de pirofosfato cálcico y en los cristales ya por gota en el ácido úrico, ¿no? Por acumulación del ácido úrico. Y así sucesivamente vamos relacionando conceptos, ¿no? Y este de aquí es el no inflamatorio, ¿no? Que usualmente se dan por trastornos articulares degenerativos, válgase decir, artrosis, que es un proceso mecánico. Entonces, si bien es cierto, aquí vamos a encontrar una buena viscosidad, pero los leucocitos por debajo, ¿no? Listo. Y eso sería todo, básicamente, por la sesión de hoy. Espero que hayan podido entenderse los conceptos importantes. Espero que les haya podido ser de ayuda. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta? El material se los voy a estar pasando. No se preocupen, y el video va a estar subido también en el caso de que quieran revisar algunas cosas o, bueno, para sus compañeros que no han entrado, ¿no? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?